Buenas noches. Por supuesto, la noticia bomba del día ha sido la revelación por parte del diario El Comercio y también en alguna medida caretas de la delación premiada de Jorge Barata, que revela que efectivamente se le dio $3 millones a Ollantumala y a Nadine Heredia, en realidad a ella directamente, para financiar la campaña a la presidencia de Ollantumala en el año 2011. Ya se desató toda una discusión acerca de si hay o no hay delito, en fin, debe o no ir a prisión preventiva, de qué estamos hablando exactamente. Esta era una noticia que en realidad ya se conocía, ya se había revelado desde hacía algunos meses, este informe de la Policía Federal del Brasil, en que se hablaba de una planilla en la que figuraba el nombre Programa OH. OH se interpretaba, la Policía Federal de Brasil interpretaba que se refería a Ollantumala, $3 millones. Estamos con Julio Rodríguez, que es penalista. Vamos a estar luego con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, y finalmente vamos a estar con Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno, porque hay algunas novedades y algunos temas interesantes en todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Julio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, don Jaime. Un placer para mí estar acá. No, el placer, por supuesto, es nuestro también. Pero, bueno, la pregunta es esa: ¿hay o no hay delito o delitos en esta entrega de $3 millones de Odebrecht a la campaña presidencial de Ollantumala? A ver, con la información que existe revelada en los medios, solo se tiene, obviamente, solo una perspectiva parcial. Si nos quedamos solo con la declaración de Barata, podríamos señalar que en alguna medida, si se trata de un aporte de campaña, estaríamos ante un acto que en sí mismo, por ese aporte, no revelaría connotación penal. Sin embargo, lo que tendría que tomarse en consideración serían dos aspectos totalmente diferenciados. El primero es si esta cantidad de dinero fue declarada o no fue declarada a OMPE, y si no fue declarada, hay una omisión en esa declaración que se emite de los fondos de campaña, estaríamos ante una declaración falsa en este procedimiento administrativo. Y lo otro sería discutir la eventual ilicitud del origen de este dinero, que tendría que colocarnos en términos temporales en el momento en que este dinero es recibido, es decir, en la coyuntura del 2011. Si es que finalmente es la empresa Odebrecht en el 2011 la que hace el aporte de campaña, habría en ese momento una sospecha razonada que Odebrecht tenía comportamientos ilícitos ligados a estos escándalos de corrupción que el día de hoy se conocen nítidamente. Entonces, si la respuesta es negativa ante esa pregunta, obviamente no podríamos hablar de que estaríamos ante un supuesto lavado de activos. Sin embargo, la declaración falsa en un procedimiento administrativo por no declarar estos fondos de campaña en esta declaración jurada que se presenta a OMPE, en mi opinión sí configuraría un delito. Lo que sucede, lamentablemente, también en esta coyuntura, es que es un delito que tiene una pena que a la fecha ya tendría, obviamente, alcanzado el plazo de prescripción. Por haber omitido la declaración. Así es, pero correcto. He estado viendo la ley de organizaciones políticas. En su artículo 36 de las sanciones dice: aplica una multa cuando se acredite que el partido político haya recibido ingresos de fuente prohibida o que la información de la contabilidad de ingresos y gastos anual haya sido omitida o adulterada intencionalmente. La multa deberá ser equivalente a no menos de 10 ni más de 50 veces el monto de la contribución recibida omitida o adulterada. Se sabe que esta información no fue declarada, por lo menos no se ha declarado que Odebrecht o Marcelo Odebrecht entregó $3 millones, entonces habría una omisión de información. Si se aplicara digamos, la pena mínima acá, estamos hablando de que tendrían que pagar una multa de $30 millones, porque 10 veces más la cantidad omitida. Ahora, estamos hablando de sanción administrativa. La administrativa. Claro, sí. Esto ya está fuera del ámbito del derecho penal. Pero en el derecho penal, además, habría un delito por no haber... Sí, había un delito, pero los plazos prescriptorios a la fecha ya habrían sido alcanzados. Que aquí no hay delito por omitir información electoral. No, claro, porque se presenta una declaración jurada al organismo electoral, y si en esta declaración jurada no se consignan todos los ingresos sobre la base del principio de veracidad, estoy faltando a la verdad.
y por lo tanto esa declaración está plagada de una falsedad, por lo tanto es una falsa declaración. Y esto constituye un delito, pero que tiene una pena máxima de 4 años. Ya, a la fecha ya había prescrito, claro. Bueno, pero ¿qué pasa si se demuestra, como se podría demostrar, me imagino yo, que este dinero que se entregó para la campaña provenía de alguna fuente ilícita, es decir, probablemente de, no sé, de algún sobrepago, a una sobrevaloración destinada pues a sobornos, ¿no? En fin, no sé, habría que ver cómo es que se puede demostrar la ilicitud de ese dinero. Eso claro. sería, más allá de en ese caso hay lavado de activos. Claro, en ese caso podría haber lavado de activos, pero lo primero que habría que preguntarse no es la acreditación absoluta de la ilicitud del dinero, sino bastaría la sospecha razonable de la proveniencia ilícita. Pero vamos al punto de origen. Si estamos hablando que el aportante era Odebrecht y en aquel momento era una empresa, ¿no es cierto?, reputada, con obras en América Latina, sin ningún tipo de cuestionamiento como se tiene el día de hoy, pues no se le podría exigir a un ciudadano promedio, ¿no?, dudar de ese aporte como si fuese ilegal. Tendría que saber a ciencia cierta, no bastaba una sospecha razonada. Una sospecha razonable de que la fuente de ese dinero era ilícita. Correcto. O sea que sería difícil por ese lado. Así es. Ahora, lo otro que se ha venido diciendo, se dijo desde un comienzo, es que ese dinero no ingresó todo él a la campaña, sino que una parte, no se sabe qué parte, fue utilizada por Nadine Heredia y Ollanta Humala para, no sé, comprarse una casa, para diversos fines propios. Ahí habría robo. ¿Qué cosa es lo que habría ahí? Claro, si es una donación a la campaña y esta no fue declarada, en realidad, claro, legalmente podría ser vista como una donación a ellos mismos. Y podría incluso haber un cuestionamiento de la perspectiva política, ¿no? Cómo no se canalizan todos los fondos de campaña hacia ese objetivo y acaban siendo utilizados en provecho propio, personal de alguno de los miembros del partido político. Sí, pero es un cuestionamiento desde una perspectiva ética política más, no de una perspectiva de contenido jurídico penal. Entonces, ese comportamiento también sería irrelevante en ese aspecto. Y bueno, pero está el asunto de que ese dinero se habría dado con la finalidad de alguna reciprocidad futura, es decir, que en algún momento el gobierno pudiera devolver el favor facilitándole el acceso a ganar las licitaciones, las concesiones, como que de hecho ocurrió, por ejemplo, con el tema del gasoducto del sur. Entonces, ahí no estaríamos hablando de es un soborno en cierto sentido, ¿no? Digamos, aquí se podría aplicar, parafraseando la famosa frase esta de Vargas Llosa sobre México, que él decía que era la democracia perfecta porque era una democracia, era la dictadura perfecta porque era una dictadura disfrazada de democracia. Aquí estaríamos hablando de la coima perfecta porque es una coima disfrazada de donación para una campaña electoral, digamos algo así. Pero no sé si, claro, en el terreno penal, ¿cómo se puede...? Claro, eso sería una conjetura bastante extrema que no podría ser objeto de una valoración procesal. ¿Por qué razón? Porque, según lo que hoy día se entiende, esta empresa no solo hacía aportes a este partido político, hacía aportes a muchos. Y en ese momento de aporte no había una certeza de que estas personas fuesen a ganar las elecciones. Estamos hablando de un albur, y como tal, ¿no? Ellos simplemente... pero hay la indicación clara de que esto vino de una orden de Lula, una orden del Partido de los Trabajadores, que utiliza a Odebrecht como un instrumento, como un agente prácticamente de control político, ¿no? Digamos, de alianza política, y eventualmente ya se puede demostrar, ya se ha demostrado que aquí había toda una especie de política de Estado y toda una suerte de arreglo muy claro entre el Partido de los Trabajadores, sus aliados, y todo este conjunto de empresas pivoteado por Petrobras, etcétera, ¿no? El famoso Petrolao, y todo era un sistema, todo un esquema armado, y como parte de ese esquema había que penetrar los mercados, era un instrumento, era una política de Estado para expandirse económicamente y controlar políticamente también gobiernos. Entonces,
¿Se puede demostrar eso? Sin ninguna duda se puede demostrar eso, pero lo que no se podría demostrar es que ese dinero fue entregado con el objetivo de obtener directamente favores de carácter ilegal en la eventualidad de que alcanzasen el gobierno. No, puede ser que esa sea la intención primigenia, pero así como ha sucedido en el caso nuestro, puede ser que esos aportes hubiesen llegado y no se hubiese ganado las elecciones, y siguen siendo donaciones, más aún cuando estas personas al momento que las perciben no tenían la condición de funcionarios públicos. Y en el ámbito peruano solo se comete delito de corrupción cuando la persona que es objeto del acto corruptor es un funcionario público, no un particular. La corrupción de particulares en el caso peruano es un supuesto atípico, no es delictivo. Ahora bien, lo que usted podría decir también válidamente, claro, yo le entregué este dinero con el objetivo de que posteriormente en eventuales licitaciones o concertaciones o contrataciones sea favorecida esta empresa. Pero no podríamos analizar el pago anterior, tendríamos que analizar si ese procedimiento de dar la buena pro fue ilícito. Y si fue ilícito y no hubo una componente económica, sino una concertación solo ilegal, estaríamos hablando de una colusión desleal simple, no la agravada, en la medida en que yo no pueda acreditar que hay un perjuicio económico al Estado. No habría cohecho porque el dinero fue recibido cuando no eran funcionarios públicos. Entonces ahí está la complejidad. Ojo, pero, según la información que tenemos, porque de repente el doctor Hamilton Castro puede tener más datos. Me parece que usted está casi asumiendo la defensa de Nadine Heredia. No, porque veo, por ejemplo, el tema de si ella o ambos, digamos, tomaron ese dinero, no lo entregaron al partido, lo entregaron solo parcialmente y se quedaron con una parte, esa parte con la que se quedaron, si no la declararon ante la SUNAT, ¿habrían cometido defraudación tributaria o no? A ver, las donaciones o los dineros que uno recibe en gratuidad no son renta propiamente. Entonces ahí también había una discusión si esto puede ser algún tipo de evasión tributaria. Entonces ahí tendríamos que discutir otra vez desde la perspectiva meramente de carácter administrativo, si esto lo podría hacer cuando se trata de una simple donación, ¿no? Donde el donante pues no establece una causalidad de la donación. Yo te doy el dinero y firmo un contrato con este objetivo. Yo te lo doy para que lo utilices libremente en la campaña. Bueno, yo lo utilicé y decidí utilizarlo en beneficio propio. Es una deslealtad política sin ninguna duda, si esto se acredita así, pero no constituiría un acto de contenido jurídico penal. O sea que una donación no es un ingreso que uno deba declarar. No, las donaciones tienen que ser justificadas por el donante. Yo dono un dinero, sale de mi cuenta y digo, esta es una donación dirigida a... Pero quien recibe donaciones no tiene por qué tributar una donación, no es renta. No es renta. No. Bueno. Bien, doctor Rodríguez, muchas gracias por su... Pero como digo, la idea completa se cierra, como le señalé hace un momento, señor Reltaus, si es que la información que tenemos sigue siendo parcial. Si el doctor Hamilton Castro tiene más información que coadyuve todo esto, claro, tiene un caso totalmente distinto al que percibimos el día de hoy. El fiscal Juárez, digamos, habría que ver... él está haciendo esta investigación por lavado de activos. Entonces, ¿cómo estaría él fundamentando... es que, digamos, el caso? Ahí viene la complejidad, porque el doctor Juárez Atoche ve el lavado de activos y solo recibe esta declaración parcial de señor Barata. Quien tiene toda la información completa, todo el detalle, es el doctor Hamilton Castro, y que él podría tener información adicional que obviamente podría ser requerida por esta Fiscalía de Lavado de Activos a efectos de complementar si es que existen indicios adicionales con los que se cuenta en el día de hoy. Ahí también hay un tema que tendrá que discutirse en su oportunidad, ¿no? Porque estaríamos hablando de dos fiscalías que están viendo un hecho, ¿no?, desde una perspectiva más macro, que es unívoco, es decir, que está totalmente vinculado. No sé si en su momento lo que se corresponderá es que la investigación que tiene Juárez Atoche pase a manos de Hamilton Castro, porque es el que tiene el caso de manera más macro. Es lo mismo para el caso de Toledo, ¿no? Hay la investigación que está llevando a cabo, no recuerdo qué fiscal, debería también ser asumida por el fiscal Castro. Es que ahí hay un problema distinto. En el caso de Toledo, la investigación está en manos del doctor Hamilton Castro desde una perspectiva sesgada, es decir, tiene una parte de la investigación, pero otra parte de esa investigación ya está judicializada. Es decir, mientras el doctor Hamilton Castro está en etapa recién de investigación en fase preparatoria,
En el caso el juez, así es, de Coteva, el juez Abel Concha ya tiene el caso judicializado con embargos trabados, incautaciones, etcétera. O sea, hay un estadio procesal totalmente distinto. Mientras que en el caso de Juárez Atoche y Hamilton Castro, respecto a Nadine Heredia, estamos hablando que aún están bajo el mismo estadio procesal. Bueno, habría que ver, entonces, claro, cómo es que la otra pregunta es cómo así se habría soltado esta información, es decir, ¿quién la ha soltado? ¿El fiscal Juárez? ¿Quién la ha soltado? Yo estoy preguntando al Ministerio Público, no entiendo hasta ahora las políticas informativas del Ministerio Público, por qué razones se sueltan algunas informaciones y otras no. Por ejemplo, todo lo que es el caso Toledo, no han soltado ninguna, no conocemos el pedido de detención preventiva, cuáles son los fundamentos, nada, eso no se ha revelado. En cambio, otras cosas sí se sueltan, lo de Keiko Fujimori. Mire usted, y esa pregunta que se hace es importantísima, porque en el nuevo modelo procesal penal, todas las partes tienen derecho a copia de los actuados y de los requerimientos. Pero lo que está haciendo estas fiscalías es normalmente cuando a usted le entregan una copia, esta copia viene con una especie de sello de agua de quién es el solicitante de la copia. ¿Para qué? Para que se aparece difundida de manera ilegal, porque los abogados tenemos la obligación de mantener en reserva esa información, claro. Y si aparece publicada, es obvio que transgredieron esta reserva y tendrían que ser sancionados. Entonces acá viene evidentemente la investigación de carácter interno en el Ministerio Público para ver de dónde salieron las copias de esta declaración de Barata y que ha acabado en los medios de comunicación, y que en buena cuenta lo que hace es, con un caso de esta naturaleza, no solo es politizarlo, sino llevarlo a un doble escenario, ¿no? La pelea en el ámbito legal tiene una circunscripción muy clara y muy determinada, pero cuando se suelta el informe o los documentos o los actuados en el ámbito mediático, pues ahí la pelea tiene otro cariz, un cariz evidentemente político, con intereses. No, claro, hay intereses políticos detrás, hay recelos. En este caso, ¿qué se estaría buscando? Bueno, evidentemente yo creo que en este caso es llevar todo este escenario al ámbito político, de cuestionamiento, de venganzas muchas veces en el ámbito que se ha percibido en el tema peruano. O sea, no nos tapemos los ojos con un solo dedo cuando hemos visto que en las sucesiones de gobiernos siempre han habido comportamientos ligados a tú te comportaste conmigo así, ahora me toca hacer lo propio contigo. Bien, doctor Rodríguez, muchas gracias por su participación. A usted, gracias, señor Maltaos. Muy buenas noches.